Muy buenos días, compañeros y profesora. En esta ocasión, nosotros, el grupo 3, vamos a presentarles y hablarles un poco sobre nuestro ensayo crítico, titulado La herencia silenciosa, capital cultural de Pierre Bourdieu. Primero que nada, nuestra compañera Natsumi va a presentarles la introducción. Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés nacido en 1930, hijo de un cartero y una ama de casa. Vivió en carne propia las barreras simbólicas del sistema educativo y definió su vida en una pregunta: ¿cómo se perpetúan las desigualdades bajo la apariencia de legitimidad y mérito? A continuación vamos a presentar los resultados y discusiones del ensayo, empezando por los fundamentos teóricos de la capital cultural y reproducción social. Bourdieu define el capital cultural. Bourdieu, este capital se transmite como él señala a través de la socialización familiar sin representar un esfuerzo deliberado. Bourdieu 2008 también nos dice, es decir, opera de manera invisible y naturalizada. El capital cultural tiene tres estados: el incorporado, que es nuestro hábitus; el objetivizado, que representa los bienes materiales con valor cultural como libros; y el institucionalizado, que representa los títulos académicos y todo eso. La escuela, lejos de ser neutral, consagra y legitimiza la herencia cultural al convertirla en capital escolar y por lo tanto en capital social. Nos hacemos la siguiente pregunta. Como futuros comunicadores, en la era digital, ¿qué tiene realmente acceso a nuestros espacios? ¿Quién es reconocido como legítimo o quien permanece invisible? Le doy pase a mi compañera Cristina Castrillón. Continuando con el análisis, abordamos dos conceptos clave: el hábitus y la violencia simbólica. Bourdieu define el hábitus como una estructurante. Es el producto de las condiciones sociales que, a su vez, produce prácticas conforme a esas condiciones. Es decir, lo que parece natural y espontáneo en nuestras prácticas es en realidad producto de condiciones sociales internalizadas. Por ejemplo, en la distinción, Bourdieu observa que las clases populares usaban la fotografía para capturar momentos familiares, mientras las clases dominantes la practicaban como arte. Esta diferencia no era estética innata, sino hábitos diferentes. En la era digital, esto se actualiza en el influencer hábitos, quienes dominan filtros, ángulos y horarios de publicación. No lo hacen por talento innato, sino porque crecieron en entornos donde el consumo visual estaba naturalizado. Relacionando con esto, la violencia simbólica que Bourdieu define como el poder del que lograr imponer significaciones e imponerlas como legítimas mediante la complicidad de quienes no dominan. Esta violencia se ejerce precisamente allí donde no se percibe como violencia, sino como justicia, mérito o naturaleza. Los algoritmos de YouTube ejercen esta violencia, presentan jerarquías como relevancia natural, cuando en realidad favorecen quienes ya poseen una capital cultural previa. Ahora le doy pase a mi compañera Valeria Morales. Ahora vamos a analizar cómo el capital cultural se reconfigura en el ecosistema digital. Bourdieu ya anticipó que la desigualdad en el acceso a la tecnología no es solo material, sino cultural. No basta solamente con tener acceso, hay que saber usarlo. Tener internet no garantiza un uso productivo sin capital cultural. Las plataformas funcionan como campos relativamente autónomos con sus propias reglas. Sin embargo, mantienen relaciones de homología en un mundo social reproduciendo jerarquías. Los algoritmos ejercen censura suave, no prohíben contenido, solo lo invisibilizan. Como señala Bourdieu, la censura suave es más eficaz que la censura dura porque opera sin que sus víctimas perciban que están siendo calladas o censuradas. En aplicaciones como Netflix y Spotify, los algoritmos crean burbujas culturales que se segmentan por clase,
ya sea documentales, jazz para uno, otro, reality shows y reggaetón para otros, ¿no? Las prácticas de consumo cultural no solo son manifestaciones de gusto, sino armas en la lucha por distinción personal y social. En el Perú, la brecha digital es fundamentalmente una brecha de capital cultural que reproduce desigualdades regionales y de clase. Le doy pase a mi compañera Kina Pulido. Continuando, vamos a ahora reflexionar sobre nuestras implicaciones del capital cultural en nuestra formación profesional. Y es por ello que ahora vamos a realizar la pregunta en cómo nos formamos como comunicadores críticos. Por ello vamos a identificar 4 puntos fundamentales que nos dice Bourdieu. En primer lugar, es de que el éxito en el ecosistema digital no es cuestión de talento individual. ¿Y por qué nos dice esto? Porque en el año 2008 Bourdieu nos dice que el efecto de la escuela va a depender del capital cultural que los alumnos traigan consigo, pues la escuela va a premiar a quienes ya están premiados. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues todo va a depender de los libros o conocimiento que tú adquieras desde una edad temprana. Y teniendo en cuenta en el mundo actual, en estos años, se ve reflejado en los cursos de marketing, pues estos premian a quienes ya entienden mejor los códigos de Internet. Por segundo lugar, vemos que la lógica del campo va a reproducir la distinción social. Bourdieu en el año 2018 también nos va a decir que los gustos legítimos son aquellos que la clase dominante impone como universales, naturalizando su particularidad. Es por eso que ahora en YouTube los documentales largos son cultura de calidad, mientras los blogs son categorizados como menos importantes o estigmatizados. Es por ello que nosotros vamos a tener el poder de qué va a ser más relevante y cuál no. En tercero, vamos a ver el campo de la producción simbólica, del poder simbólico, que es un campo de poder con los efectos enormes sobre la visión del mundo social. Bourdieu en el año 2001 nos lo va a citar como futuros comunicadores, nos va a decir que tengamos una responsabilidad ética para poder producir la doxa dominante y visibilizar las estructuras del poder. Como cuarto lugar, vamos a ver el sentido del lugar, que ese va a ser el producto de nuestro hábitus, que va a determinar las plataformas que usamos y cómo nos sentimos con ellas. El sentido del lugar es lo que hace que los individuos, que somos nosotros, nos sentamos en un sitio o fuera de lugar en diferentes espacios sociales, como nos dice Bourdieu en el año 2008. Todo va a depender de nosotros, de todo de nuestro conocimiento que adquiramos y finalmente podemos concluir que en este caso la eficacia simbólica que nosotros consideremos va a ser la eficacia performativa del lenguaje, que es el poder de cómo va a existir lo que nosotros dice, donde la palabra va a ser el poder, donde crear la realidad va a ser mediante un enunciado, como nos cita Bourdieu en el año 2009, y donde de nosotros va a depender nombrar algo que se haga tendencia o viral o cómo se va a producir cierto efecto que nosotros consideremos. Y ahora le voy a dar pase a mi compañero Rodrigo. Bueno, ahora para concluir, presentaremos nuestras reflexiones finales. En primer lugar, como primera conclusión, el capital cultural sigue siendo determinante en el campo digital. Se ha transformado, ya que ha tenido un dominio de códigos estéticos, familiaridad con algoritmos, pero aún así mantiene su función de reproducción de jerarquías. En segundo lugar, la violencia simbólica digital es más eficaz que nunca. Los algoritmos, métricas y políticas de moderación ejercen poder que no se percibe como coerción, sino como neutralidad técnica. En tercer lugar, para nuestra carrera, Bourdieu representa una invitación a la reflexión crítica permanente. Nuestra práctica profesional no es neutral, se inscribe en campos de fuerza donde se disputa la representación del mundo. En cuarto lugar, la meritocracia digital es, en gran medida, una ilusión. Las estadísticas de visibilidad revelan patrones de concentración que reproducen jerarquías preexistentes. Y finalmente, Bourdieu nos invita a una pedagogía de la sospecha. Como él advierte, la condescendencia pedagógica es la ilusión de que el maestro puede compensar con su acción las desigualdades estructurales.
Así lo decía Bourdieu en 2008. Reconocer estas limitaciones no implica resignación, sino la necesidad de intervenciones colectivas. En síntesis, el capital cultural, el hábitus, la violencia simbólica y la reproducción social son herramientas indispensables que Bourdieu, al definirlas, nos heredó. Y gracias a él podemos ser personas de éxito en la vida, pues al ser cultos, identificaremos las nuevas formas de dominación que operan bajo la retórica de la democratización digital. Dicho esto, presentarles ahora nuestras referencias bibliográficas, que es donde hemos sacado la información para poder desarrollar nuestro ensayo crítico. Y bueno, también agradecer a nuestra docente, a la doctora Alicia Paloma Chico, por todas sus enseñanzas y asesoría. Muchas gracias.